En esta clase lo que vamos a desarrollar son algunas de las nociones centrales del psicoanálisis para poder seguir pensando este sistema teórico a los fines de luego poder establecer algunas relaciones, algunas lecturas, algunas interpretaciones vinculadas al campo de la educación. Comencemos. Primero recordar lo que de alguna manera ya hemos venido diciendo es que cuando nosotros hablamos del psicoanálisis tenemos que empezar por quién fue su precursor, que es Sigmund Freud. De eso fundamentalmente ahora volver a decir cuáles son las rupturas epistemológicas que él logra generar en el campo de la ciencia, en el campo tanto de la medicina como de la psicología, incluso de las ciencias sociales, ofreciendo una nueva manera de pensar el psiquismo, que es aquello que genera esto que nosotros denominamos ruptura epistemológica, una nueva manera de pensar un estado de cosas que hasta ese momento no se habían planteado de ese modo. ¿Cuáles son esas rupturas? Bueno, son varias, cuáles nosotros vamos a poner en consideración y vamos a dar relevancia. La primera es la forma de entender el inconsciente. Él al principio en sus obras hablaba de inconsciencia, luego va a hablar de lo inconsciente. Y lo que él pone en consideración es esta categoría, que no es que no existiera, sino que, bueno, ya estaba, pero que hasta ese momento en el campo de la psicología el psiquismo era entendido como lo consciente. Y él precisamente a partir de sus estudios de la casuística, en el estudio particular de la histeria, va a decir que hay una causalidad no orgánica y entonces ahí, también por sus experiencias que tiene con Charcot a través de la hipnosis, va a encontrar que hay aspectos constitutivos que siguen tallando en una persona, en la situación actual, que vienen de aspectos reprimidos que están alojados en algún espacio del psiquismo que él va a denominar inconsciente. Eso va a ser un punto de ruptura que además le agrega, digamos, al estado del pensamiento contemporáneo un límite diciéndonos que no tenemos dominio completo de nosotros mismos, no somos un sujeto pura conciencia, sino que hay un límite en esa racionalidad. Lo otro que, digamos, él genera como ruptura es la idea de un proceso de sexuación. La sexualidad es una construcción que inicia con el nacimiento, incluso hasta uno podría decir en la prehistoria de ese sujeto, según como es esperado, hablado, deseado, imaginado, si llega nena, si llega varón. Digamos que los procesos de sexuación son procesos de construcción. Y la ruptura fundamental es que además va a hablar de una sexualidad infantil cuando hasta ese momento se pensaba la infancia totalmente despojada de las posibilidades de una sexualidad, en donde la idea de sexualidad, por supuesto, es mucho más abarcativa que la cuestión ligada a la genitalidad. Y por último, la superación de una mirada de corte positivista, que es el pensamiento hegemónico en el momento en el que él produce este modo interpretativo, este sistema teórico y un método específico al que va a denominar psicoanálisis. Continuamos. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata esta idea de inconsciente? Bueno, las características, que yo he puesto algunas, es que uno dice, bueno, si el sujeto no tiene conciencia, ¿cómo damos cuenta de su existencia? Si eso es una parte constitutiva a la que no tiene acceso directo este sujeto, entonces, ¿cómo sabe Freud que eso existe? Freud y el psicoanálisis. Bueno, lo que él va a decir es que hay determinadas formaciones del inconsciente que hacen que eso se exprese. Cuando él va estudiando las cuestiones de la histeria, lo que él ve ahí es que hay algo que ha hecho síntoma y que se expresa, por ejemplo, a través de algunas expresiones que son de carácter orgánico, pero que la causalidad de esa expresión tiene que ver con un orden psíquico.
Entonces esas formaciones son desde los síntomas hasta los actos fallidos, los lapsus, los chistes espontáneos. Y bueno, a partir de eso es una vía de expresión por la cual nosotros damos de ese contenido que ha sido reprimido. ¿Qué características tiene? Bueno, esta idea de que es heterónomo, y ahí yo les he puesto la placa, cualquier producto del inconsciente que quiera emerger a la conciencia se vive como extraño y ajeno. Entonces ahí, bueno, vuelvo a estas formaciones como los sueños, los actos fallidos, el chiste, ese chiste espontáneo que nos avergonzó, que decir, ¿cómo pude decir esto? ¿Sí? Si yo lo hubiera pensado un poquito más, nunca lo hubiera dicho. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, que un efecto de pasa la censura y se expresa más allá de nuestra posibilidad de racionamiento anticipado de eso que ahí se precipitó. Es reprimido, ahí hablaremos de represión primaria y represión secundaria. Esa represión primaria es la que tiene que ver con la estructuración del aparato, con la estructuración del psiquismo, y es pulsional, ¿sí? Esas son como las características de esta noción. Otro concepto fundamental es el de pulsión. Cuando nosotros pensemos la teoría psicoanalítica vamos a ver como tres dimensiones. Una estructural, que es la próxima placa, para ver cómo piensa él en su sistema teórico esto del psiquismo. Una parte económica, que es la parte energética, la que pone en funcionamiento este aparato, lo que motoriza, y una parte dinámica que nos dice algo de qué sucede cuando entran en relación estos elementos del aparato que él propone como explicación del psiquismo. Bueno, esta dimensión de la economía psíquica tiene que ver fundamentalmente con una noción que es la noción de pulsión. Y para entender la noción de pulsión, nosotros la tenemos que distinguir de estímulo y de instinto. Bueno, el estímulo se define como alguna cuestión que nosotros recibimos del mundo exterior, que podemos huir, podemos resolver, podemos evitar, como por ejemplo si tenemos frío nos abrigamos, si nos molesta la luz, bueno, cerramos las cortinas, apagamos la luz, cerramos los ojos, nos tapamos, bueno, se resuelve, pero es exterior. El instinto es una necesidad de tipo biológica, que es cíclica, en donde hay objetos específicos de su satisfacción, por ejemplo en el instinto de supervivencia, la necesidad de la alimentación, que también es cíclica, en algún momento la satisfacemos, al poco de las horas volvemos a tener hambre, nos volvemos a alimentar. Hay objetos específicos que satisfacen la necesidad de base biológica. Y la pulsión, a diferencia de estos dos anteriores, es una energía psíquica, constante, interna, que no es sencilla digamos, en algún punto no podemos huir, y es lo que pone en funcionamiento, lo que le da el motor de esta estructura, ¿sí? Lo que Freud nos va a decir que a esa energía que pulsa de manera constante y que es una energía interna, se satisface de distintas maneras, hay pulsiones parciales, hay distintos objetos que satisfacen esa necesidad. La pulsión es sexual, y cuando dice que la pulsión es sexual va a hablar del libido. En los tipos de pulsiones, Freud dice, digamos, él construye una serie de explicaciones o de clasificaciones de los tipos de pulsión, y en una de esas explicaciones, la última, habla de dos tipos de pulsión, una pulsión más constructiva, la que llama eros, y una pulsión más desintegrativa o destructiva a la que llama tanatos. Y entonces esto nos sirve para que nosotros vayamos pensando qué sucede cuando después veamos las relaciones transferenciales con las ambivalencias afectivas, en donde nosotros tenemos a la vez que atracción, rechazo, ¿sí? A su vez, la pulsión, esta pulsión sexual, que sexual no es sinónimo de genital, sino que es una energía que inviste los objetos y los hace deseables o rechazables. A su vez es una energía que está de manera libre, ya lo vamos a ver en la estructura, en el ello, y que por contacto con el mundo exterior se liga a determinados objetos. Eso es una función específica del yo,
que hace que ese objeto se haga deseable y nosotros invirtamos energía psíquica en eso. Por ejemplo, estudiar una carrera, jugar a un deporte, bueno, tener alguna militancia política, cualquiera de esas prácticas que hacen que uno invierte energía porque considera que vale la pena y sostiene de alguna manera algún grado de satisfacción a esa necesidad. Por otra parte, nosotros tenemos lo que son los aspectos estructurales, ¿no? Nosotros le decíamos recién la dimensión económica, ahora los aspectos estructurales. Y ahí él piensa dos explicaciones. Una primera tópica es lugar, aparato. Él piensa esta idea de aparato, de parte que constituyen ese aparato, que funciona a partir de esta energía psíquica. La primera habla de consciente, preconsciente e inconsciente, que son como cualidades que luego se articulan con la segunda explicación, que tienen que ver con el ello, el yo y el super yo, ¿sí? El ello va a decir, vamos a ser muy sintéticos, dice es el primero en constituirse, rige el principio del placer, es la sede de las pulsiones, es el que le va a dar energía al resto del aparato. La segunda instancia es el yo, rige el principio del placer, se constituye por un desprendimiento del ello y por su relación con el mundo exterior. Y el superyo es el último en constituirse, se termina de armar el aparato y es una dimensión en donde rige el principio del deber, está la conciencia moral y se vincula con los imperativos morales o sociales de la época, ¿sí? Muy bien, en este esquema digamos que él elabora, y tienen ustedes el año 1932, él dice lo siguiente y se los quiero leer. Dice, esto está en la lección 31. Como veis, el superyo se sumerge en el ello. Como heredero del complejo de Edipo, tiene íntimas relaciones con el ello. Está muy alejado que el yo del sistema de las percepciones. El ello no trata con el mundo exterior más que a través del yo, por lo menos en el presente esquema. Es ciertamente harto difícil decidir hoy en qué medida es exacto nuestro dibujo. En un detalle lo es, desde luego, el espacio que ocupa el ello, inconsciente, debería ser incomparablemente mayor que el del yo o el del preconsciente. Y ruego, pues, que hagáis mentalmente tal rectificación. Bueno, él trata de graficar estas estructuras articuladas, pero digamos, nosotros sabemos que el gráfico, si bien ayuda a lo conceptual, también presenta una limitación. Luego vamos a seguir viendo los aspectos específicos de cada una de estas instancias que constituyen el aparato. El último aspecto es el aspecto dinámico, ahí habla de los conflictos psíquicos. Esto quiere decir, y volvemos al anterior, que el lugar en el que se registra la dificultad es el yo. Pensemos en el yo, se las tiene que ver con las exigencias del principio del placer que impone el ello hacia la situación más placentera posible, el mundo exterior que también nos pide, nos somete a demanda, y el super yo que es el principio del deber. Entonces el yo puede estar en situaciones dilemáticas en donde pretende registrar la situación menos displacentera posible, satisfacer las necesidades del mundo exterior y gratificar de alguna manera la exigencia del principio moral del superyo. El yo registra tanto la situación placentera como la culpabilidad que el superyo le hace sentir al yo cuando no cumple con el deber. Entonces ahí nosotros hablamos de estos aspectos dinámicos. Muy bien, ¿qué nos queda pendiente? Y vamos cerrando. Esta estructuración que tiene esta dimensión histórica del ello, el yo al superyo, se constituye en función del paso por la situación edípica. Esa situación edípica tiene que ver con ese sujeto infantil, quienes cumplan funciones maternas y paternas, y la castración. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver, la estructura se constituye a partir de este triángulo que les he dibujado. Las pulsiones se derivan en función de esos procesos de identificación. Vamos a ir cerrando y después lo vamos a poder retomar. Y de esta manera nosotros vamos a decir y vamos a justificar por qué
el super yo se constituye como herencia del complejo de Edipo.